grabación. Ahí está. Muchísimas gracias al que me avisó. Sí, porque la clase después queda grabada, creo que por lo menos 15 días. Para que aquellos que no la están viendo en forma sincrónica, después la puedan ver en su tiempo. Bueno, como les decía, vamos a tratar de respetar el programa de la materia, que está compuesto de 5 puntos. Por un lado, vamos a hablar de los derechos políticos propiamente en sí, y vamos a tratar de entender qué es un derecho político y diferenciarlos de los derechos civiles. Por otro lado, nos vamos a referir también al régimen de los partidos políticos. Vamos a ver qué son los partidos políticos, dónde están instituidos, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, qué hace falta para que exista un partido político, etc. Vamos a hablar de sistemas electorales, vamos a ver que hay muchos distintos tipos de sistemas electorales, obviamente nos vamos a referir, por supuesto, a los principales, a los que son de aplicación o están instituidos en nuestro derecho constitucional nacional, pero también algunos que están instituidos en los derechos constitucionales provinciales. Ustedes sabrán que en esta materia, digamos, lo que es materia electoral, hay independencia de criterio en lo que es nacional y lo que es provincial. Digamos, no necesariamente las provincias y las constituciones de las provincias tienen que adoptar el mismo sistema electoral que adopta la nación, obviamente siempre respetando las cláusulas quinta de la Constitución y obviamente respetando las garantías básicas que tiene que tener toda constitución provincial. Pero en sí, en cuanto al establecimiento de los sistemas electorales, vamos a ver que puede haber algunas diferencias. Después vamos a referirnos a los que se conocen como formas de participación directa, que si bien no es lo más usual, está bueno verlos. Hay varias incorporaciones de institutos que se hicieron en la Constitución, en la reforma de la Constitución de 1994. Estoy hablando de la iniciativa popular, del referéndum, del plebiscito, de la consulta popular, y vamos a ver un poco, digamos, cómo están reglamentadas y qué es lo que se necesita para eventualmente aplicar alguna de todas estos institutos. Y por último, el último punto del programa es el que refiere a la ley electoral provincial y vamos a ver estas diferencias que hay con el sistema nacional. Bueno, para que esto sea un poco más entretenido y también para que me sirva a mí de no olvidarme nada y no irme por las ramas, voy a hacer una presentación, se las voy a compartir. Díganme, por favor, si se ve. Ahí está cargando el archivo. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Sí, bueno, se ve, profesor. Perfecto. Bueno, igual veo que el programa de Collaborate algún cambio en el formato me hizo, así que si hay algo que no se termina de leer bien, me avisan. Bueno, como les decía, el programa, y vamos a entrar por el primer punto, que es el tema de los derechos políticos. Bueno, ¿qué son los derechos políticos? Me parece que está bueno para hablar cuando hablamos de derechos políticos, es diferenciarlos de otros derechos que son los derechos civiles, ¿no? ¿Cómo los podemos definir? Una primera aproximación es que son esos derechos que ejercen los ciudadanos, pero ciudadanos propiamente dichos, ¿no? O sea, ciudadano es aquel que tiene la ciudadanía, la nacionalidad de un determinado Estado. También son derechos políticos los que ejercen las entidades políticas reconocidas, como son las asociaciones y los partidos políticos. Tenemos una buena definición en la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros vamos a ver acá que si bien nuestra Constitución Nacional, acá hago una aclaración, la Constitución Nacional reconoce en forma directa muchos derechos políticos, también en forma indirecta, por así decirlo, al artículo 75, inciso 22 de la Constitución reformada, incorporar toda una serie de tratados y pactos internacionales, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también está incorporando o reforzando en cierta medida
la incorporación de muchos derechos políticos en nuestro ordenamiento constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Convención Americana? Por ejemplo, que son derechos políticos, uno, por casi que obvio, que es participar o poder participar en la dirección de los asuntos públicos, ya sea por sí o por representante. ¿Esto qué significa? Que es la posibilidad de votar, ¿no? De elegir representantes, o a su vez estar en condiciones de ser elegido, como, obviamente las dos cosas se pueden hacer a la vez, de ser elegido como representante, ¿no? Como candidato para cualquiera de los puestos o cargos electorales que puedan estar a disposición en cada una de las elecciones. La Convención Americana aparece ya, y vamos a ver también más adelante que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos empiezan también a fijar algunos requisitos importantes, ¿no? Como por ejemplo que las elecciones tienen que ser periódicas, ¿no? En una democracia las elecciones tienen que ser periódicas, que el sufragio tiene que ser universal y secreto. Entonces, acá aparece esta primera diferenciación de derechos civiles de todos los habitantes. Ustedes saben que todos los hay una diferencia entre habitante y ciudadano. Ciudadano es aquel que adquiere la ciudadanía, propiamente dicho. Habitante es todo aquel que habita en forma pacífica el territorio de la República. Y por el solo hecho de ser habitante también tiene derechos. O sea, no es que el extranjero habitante no tiene derechos. Por ejemplo, el artículo 20, y acá hay toda una interpretación que define los derechos políticos o los derechos cívicos en contraposición a los derechos civiles, interpretando a contrario sensu el artículo 20 de la Constitución Nacional. ¿Qué hace el artículo 20? El artículo 20 habla de los derechos que tienen los extranjeros, ¿no? ¿Y qué dice? Que tienen, como les decía, todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio, profesión, poseer bienes raíces, bueno, comprarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es importante es que el extranjero no está obligado a admitir la ciudadanía, ¿no? O sea, como que el extranjero puede seguir habitando el territorio nacional en su calidad de extranjero. Nunca nadie lo va a obligar a nacionalizarse argentino, con lo cual no existe, digamos, esta compulsión, digamos, a que el extranjero, para seguir habitando el territorio nacional, se tenga que nacionalizar o adquirir la ciudadanía argentina. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está ratificado por la ley 23.313 del año 1985, si no me equivoco, y después, bueno, fue incorporado en el 1994 en uno de estos con jerarquía constitucional, en la reforma, nos dice que los Estados partes se comprometen a garantizar a hombres, mujeres, la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el pacto. Y esto que parece una obviedad absoluta, ¿no? De que hombres y mujeres tengan la misma, la garantía o la garantía de igualdad, digamos, en el goce de los derechos políticos. Ahora cuando repasemos un poco lo que es la historia, digamos, del sufragio en Argentina, vamos a ver que no siempre es así y que no hace tanto. Uno da por hecho cosas como que deben decir, bueno, desde siempre fue así. Y no necesariamente. Digamos, el voto femenino es relativamente, entre comillas, relativamente nuevo. Con lo cual está bien, digamos, que exista, digamos, esta afirmación en el pacto. Por más que nos parezca algo como a esta altura del partido recontra obvio. Y después, ¿qué más? El artículo 25 dice que todos los ciudadanos gozan sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, sin restricciones, los siguientes derechos y oportunidades. Por ejemplo, participar en la dirección de asuntos públicos, ya sea directamente por medio de representantes, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Nos vemos, a igual que como pasaba con la Convención Americana de Derechos Humanos, que hay un refuerzo importante en esto de que las elecciones sean libres, de que sean periódicas, de que sean auténticas, de que el sufragio sea universal, y nos vamos a detener en analizar qué significa esta expresión universal, ¿no? Universo, que digamos que todo el mundo a priori, digamos, tiene que estar comprendido. Vamos a ver que no es el 100% de la gente los que están obligados a votar.
y que el voto sea secreto, ¿no? Porque obviamente eso garantiza también la libertad de la voluntad del elector. En 1994 se reformó la constitución histórica que teníamos, y aparecen una nueva sección, ¿no?, de nuevos derechos y garantías. Dentro de esa nueva sección aparece este artículo 37, que es el de los derechos políticos. ¿Y qué dice la Constitución ahora? Dice, esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Acuérdense bien de esas 4 palabras que son claves para esta materia. Y después reafirma también, al igual que el pacto y al igual que la Convención Americana, la igualdad entre varones y mujeres, tanto, digamos, para el participar, digamos, de los comicios, como para el acceso de cargos electivos y partidarios, ¿no? Que esto se va a garantizar por lo que se conoce como acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. ¿Qué son acciones positivas? Bueno, las acciones positivas son una suerte de discriminación inversa. ¿Qué significa esto de discriminación inversa? Como una discriminación positiva, que es hacer una diferencia, pero hacer una diferencia justamente a favor de una minoría o de un grupo minoritario. En este caso, lo que se va a ver, lo que se trata es que existan cupos que están muy en tela de juicio hoy por hoy. No quiero politizar ni mucho menos, pero habrán escuchado en los debates previos a las elecciones, digamos, del año pasado, el que hoy es presidente y varios, digamos, de su partido, que estaban bastante en contra de esto de garantizar cupos, por entenderlo como que en definitiva hay una injerencia del Estado en la libertad, digamos, o en el mérito de cada uno. Lo cierto es que, bueno, que a los constituyentes del año 94, viendo cómo venía la historia, entendieron que era necesario hacer una incorporación de una cláusula de este estilo y darle marco constitucional a la posibilidad de que las leyes después establezcan estas acciones positivas. Ya lo vamos a ver ahora más en profundidad en los siguientes puntos del programa. Bueno, entonces, vamos algunos bullets acá para ir más o menos entendiendo y que vayan quedando los conceptos. Cuando hablamos de voto o de sufragio universal, ¿qué significa? Que todos los ciudadanos habilitados pueden y deben ejercer el derecho al voto, ¿no? La universalidad del sufragio, como les decía, fue cambiando porque el universo comprendido dentro de los habilitados para votar se fue ampliando con el correr de los años, ¿no? Las mujeres antes de 1947, por ejemplo, no podían integrar el padrón. Esto significa que estuvieron casi un siglo sin poder votar, que no es algo menor. Después, el sufragio universal también se lo puede ver como algo, una contraposición a lo que algunos postulan que es el sufragio calificado, ¿no? Que es el de darle mayor entidad a ciertas personas por su posición económica, por su posición sociocultural, ya sea porque sean solo estos los que pueden votar o porque el voto del calificado valga más que el voto del no calificado, ¿no? Por ejemplo, que la persona que esté en una buena posición económica, padre de familia, con título universitario, graduado, no sé, su voto valga 2 o 3 por 3 con referencia a aquel que no tiene, aquel que no es propietario o aquel que no tiene una profesión, un título universitario, etcétera, etcétera. Aunque parezca mentira, hay quienes todavía postulan la necesidad de un voto calificado. Y un dato que es clave, es un año que es clave, digamos, para los derechos políticos en Argentina, es el año 1912. ¿Por qué? Porque es en el año que se sanciona la famosa Ley Sáenz Peña, ¿no? Ahí empieza a cambiar un poco toda la historia constitucional argentina, porque con el voto de la ley, con la sanción de la Ley Sáenz Peña, la República adopta
que el voto sea universal, secreto y obligatorio. Hasta ese momento no era ni universal, no era ni secreto y tampoco era obligatorio. Con lo cual, el resultado de lo que venía siendo era que siempre ganara el mismo partido. No es ánimo, digamos, de esta clase irme para el lado de la historia, porque ustedes saben desde 1860 que se sanciona la Constitución con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, digamos que se reforma un pedacito de la Constitución histórica de 1853. Desde 1860 hasta 1912 prácticamente gobernó un solo partido, ¿no? Que era el Partido Autonomista Nacional. ¿Por qué? Y bueno, porque se votaban entre ellos y siempre ganaban los que tenían que ganar. La primera ley electoral data del año 1857. Que es incluso anterior a la Constitución de 1860, con lo cual no estaba la provincia de Buenos Aires integrada ahí. ¿Qué decía la ley 140? Bueno, el padrón estaba a cargo de juntas calificadoras. El voto era cantado, o sea, la gente se juntaba en un lugar común y levantaba la mano. Y voluntario, o sea, que iban nada más que lo que tenían ganas. Se elegía por boleta completa, o sea, que todos los que estaban en la boleta entraban si estamos hablando, digamos, de cargos, por ejemplo, de diputados o de senadores. Solo votaban los hombres, solo los hombres mayores de 21 años y que estuvieran inscriptos en ese padrón que armaban las juntas calificadoras. Bueno, esta ley fracasó estrepitosamente, ninguna provincia en ese momento la tuvo en cuenta, las provincias se seguían rigiendo por sus respectivas constituciones y después fue descartada. Pasamos después, sí, a el hito que les referenciaba hace un rato, que es la ley Sáenz Peña, ¿no? La ley Sáenz Peña de 1912. Entonces acá ya sí tenemos la figura del voto universal, el voto secreto, boleta papel y lista incompleta. Esto de boleta papel vamos a ver que es algo que al día de hoy que se sigue discutiendo si conviene la boleta papel o si es mejor algún sistema así de voto electrónico, y después vamos a ver si la boleta es la boleta papel como la conocemos o si es mejor la boleta papel única, como se vota en algunas provincias, y se baja la edad para los hombres, obviamente, a 18 años. Se baja de 21 años, como estaba en la ley anterior, a 18 años. El siguiente hito en la historia del sufragio lo podemos encontrar en 1947 con el voto femenino. Esta es la ley 13.010 y el artículo 3 dice que para la mujer regirá la misma ley electoral que para el hombre. Esto lleva a que se vote por primera vez en las elecciones nacionales, que las mujeres puedan votar por primera vez en elecciones nacionales en 1951. Antes de esto había habido a nivel provincial, en San Juan habían podido votar las mujeres un poco antes, pero lo cierto es que estamos hablando que las mujeres empiezan a votar y empiezan a tener una participación activa en la vida política casi un siglo después de haberse formado la nación, ¿no? Un dato de color es que gracias a la ley Sáenz Peña, con el voto obligatorio, cambia y aparece la posibilidad de que accedan al gobierno otros partidos distintos a los que venían siendo los que venían ganando siempre las elecciones. Gracias a la ley Sáenz Peña, en 1916, triunfa a nivel electoral, a nivel nacional, la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen, que fue después luego reelecto. Bueno, nos vamos acercando un poco más en el tiempo y en 1972 aparece por primera vez el Código Electoral Nacional, que es el que con sus modificaciones nos rige hasta hoy. ¿Qué hace el Código Electoral Nacional? Bueno, es una ley, obviamente, que establece procedimientos y las formas de todos los actos electorales y preelectorales, ¿no? Reglamenta el derecho de las personas a votar, de ser votadas, y el escrutinio, tanto el provisorio como el definitivo. El Código Nacional Electoral, bueno, regula la accesibilidad de los procedimientos, las instalaciones, bueno, todo lo que uno ve
cuando va a votar en el acto eleccionario y todo lo que pasa antes, bueno, todo eso está regulado en el Código Nacional Electoral. Crea las figuras, las autoridades de mesa, los presidentes de mesa, el titular, el suplente, ¿cómo se llama? Los fiscales de los partidos políticos, bueno, define cada una de las autoridades y cada una de las funciones que tienen que estar presentes en el acto electoral, ¿no? Dice cómo tiene que hacerse el escrutinio provisorio, que se hace en el mismo momento, cómo tiene que ser el escrutinio definitivo, que se hace luego, digamos, en el colegio electoral. Bueno, todo eso está regulado en el Código Nacional Electoral. Bueno, y ya para ir cerrando la historia del sufragio en Argentina, tenemos que en 1991 se sancionó una ley 24.012 de cupo femenino obligatorio. Si van a ver, es anterior a la reforma constitucional, pero ya ahí se estaba viendo que había un tema con la participación de las mujeres en política y se estaba buscando fomentar justamente esa participación, ¿no? Entonces de acá surge que un 30% de las listas de los candidatos tiene que ser ocupada con mujeres. Esto después se va a complementar con la ley de paridad de género. Bueno, la reforma constitucional de 1994, con todo lo que ya hablamos, la ley 26.571, que la vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero es la que conocemos como paso, ¿no? De primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las elecciones primarias dependían, digamos, de los estatutos de cada partido político. Cada partido decidía si hacía o no hacía elecciones primarias o internas, como se le conocía, y obviamente que estaban nada más que, los que estaban habilitados para votar en ese tipo de elecciones eran los propios afiliados de los partidos políticos. Lo que hace la ley 26.571, al hacerlas abiertas justamente, permite que cualquiera vaya a votar a una primaria de un determinado partido político si efectivamente ese partido ofrece más de un candidato para un cargo determinado. Después lo de simultánea tiene que ver justamente esto con que se hacen todas juntas el mismo día y obligatorias, bueno, porque son obligatorias. Y después, la última reforma que tenemos en lo que es materia sufragal, la podemos encontrar en 2012 con la ley 26.774, que lo que hace es bajar la edad para votar desde los 16 años hasta los 18 años. Si bien no es obligatorio, se pueden, digamos, empadronar los chicos a partir de 16 años para votar. Bueno, a ver. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Bueno, entonces, redondeando un poco todo lo que tiene que ver con derechos políticos. Tenemos derechos cívicos, que son los que permiten al ciudadano, y en algunos casos el extranjero, intervenir en los asuntos públicos. Por ejemplo, derecho a obtener la ciudadanía argentina, derecho a no ser obligado a obtener la nacionalidad argentina, derecho a peticionar ante las autoridades, derecho a integrar asociaciones políticas y derecho a publicar ideas políticas. El derecho a peticionar es un derecho que, entre los constitucionalistas, algunos discuten si es un derecho político, si es un derecho civil. En realidad lo que cambia es de qué se trata la petición. Si se trata de una petición política, obviamente vamos a estar ante un derecho de naturaleza política. Bueno, ¿de dónde surgen? Bueno, muchísimos están en el artículo 14 de la Constitución, como por ejemplo el derecho de reunión, lo mismo, o sea, el derecho de reunión va a tener carácter o tinte político en la medida que estemos hablando de una reunión política, ¿no? El derecho de reunión para juntarse con amigos a charlar, obviamente está garantizado, es un derecho civil y no tiene nada que ver con un derecho político. Derecho a formar y participar en asociaciones políticas. Entonces, una primera definición que está bueno tener en cuenta es que los derechos políticos son aquellos que la Constitución reconoce a los que de una manera u otra, directa o indirectamente, cooperan o participan en la actividad pública del Estado, y particularmente en la formación del gobierno y de la ley. Bueno, pasamos de punto y nos metemos ya en lo que es el régimen de partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Bueno,
el artículo 38 de la Constitución Nacional nos da alguna idea, ¿no?, de cómo podemos definir a los partidos políticos. Este es un artículo nuevo también, antes no existía nada referido a la Constitución Nacional sobre partidos políticos, con lo cual es bastante interesante, digamos, su creación. A los que le interese un poco la historia, hay un podcast que todavía están saliendo los episodios, que se llama Generación del 94, que es un periodista que entrevista a todos aquellos convencionales que participaron, digamos, de la reforma constitucional, bueno, los que quedan vivos, ¿no?, porque muchos ya no están más, 30 años después de lo que fue eso, y la verdad que está muy bueno, digamos, porque cuentan con anécdotas personales, las discusiones y las agarradas que tenían en el marco, digamos, de esa convención constituyente, del cual surgen muchísimos de las instituciones y de los artículos que estamos estudiando nosotros hoy, ¿no? Bueno, entonces, yendo a lo de los partidos políticos, son instituciones fundamentales del sistema democrático. Y acá, obviamente, esto tiene que ver con un palito a que en casi todos los gobiernos militares, digamos, en los golpes de Estado, lo primero que se hacía era suspenderse los derechos de los partidos políticos. Bueno, el artículo 38 dice que son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y ejercicio, sus actividades son libres, dentro obviamente del respeto a la Constitución, ¿no? La Constitución garantiza su organización, funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación a candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Esto es bastante importante. Y los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y el destino de sus fondos y patrimonios. Es muy importante porque al día de hoy me parece que algo de los no sé si decir deuda, pero sí es algo que está faltando, me parece, como para terminar de mejorar el sistema político, es una buena ley de financiamiento de los partidos políticos. El Estado, o sea, la Constitución dice que el Estado tiene que hacerse cargo del sostenimiento económico de los partidos, pero obviamente no dice cómo. Y tampoco regula cómo es el financiamiento que hacen los partidos de otras fuentes, ¿no?, de que no sea la pura exclusivamente estatal. ¿Qué leyes tenemos? Bajándolo desde la pirámide, desde la Constitución a las leyes, los partidos políticos, la ley que hoy rige es de 1985, ¿no?, 23.298, sancionado bajo la presidencia de Alfonsín. Y dice que para ser un partido político se necesita un grupo de electores, que es, o sea, personas con derecho a votar. Una carta orgánica que regula su organización y funcionamiento. Esa carta orgánica tiene que garantizar elecciones periódicas de sus autoridades, ¿no?, y respetando un porcentaje mínimo por sexo. Tiene que haber un reconocimiento judicial del partido político y tiene que estar inscrito en algún registro público correspondiente. Hoy por hoy, para que tengan una idea, para poder conformar un partido político se necesita contar con un número igual o mayor a 4.000 electores del padrón electoral. Y si se cuenta también con un reconocimiento en 5 o más distritos electorales distintos, se puede inscribir el partido con orden nacional. Bueno, sistemas electorales. Sistemas electorales tenemos varias cosas para decir. Y también hay muchas variantes en lo que fue los sistemas electorales desde que arrancamos en 1853 hasta la fecha. En 1853, la Constitución original, que estaba bastante parecida a la de Estados Unidos en ese momento, establecía un sistema de colegios electorales, ¿no?
¿Qué significa esto? Es un sistema indirecto. Entonces, el que vota, en realidad no está votando directamente pongamos que es una elección presidencial, no está votando a presidente o vicepresidente, sino que está votando a electores, que son los que se juntan después en un cuerpo que se llama colegio electoral, y son los que terminan eligiendo a las autoridades dentro de los candidatos. En 1994 cambió esta forma, digamos, de elegir a las autoridades y se pasó a la elección directa de autoridades. En el caso de los cargos legislativos, lo más común es encontrar sistemas proporcionales, ¿no? Como es el caso del sistema DONT, que es el que se usa para elección de diputados nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de sistemas electorales. Por ejemplo, tenemos sistemas mayoritarios uninominales, que el que gana es el candidato más votado. Tenemos mayoritario plurinominal, que en este caso son todos los candidatos del partido más votado. Tenemos de lista incompleta, tenemos proporcional, el balotage y el balotage modificado son formas, en realidad, como de una suerte de desempate. ¿Por qué? Porque para algunos cargos la ley, o bueno, en realidad la Constitución o la ley, lo que ha querido es que se llegue, digamos, a una mayoría un poco más fuerte, como para darle mayor apoyo, ¿no? a quien obtiene ese cargo. Por eso lo del balotage. El balotage, por ejemplo, el balotaje original, digamos, que viene del sistema francés, es que hay que sacar más del 50% de los votos. Y así, si no me equivoco, está previsto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A nivel nacional tenemos el balotaje modificado, porque es como un balotaje atenuado. Se necesita, por lo menos, o más del 45% de los votos, o sea, ganar con más del 45% de los votos, obviamente, o tener más del 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos porcentuales a el que le sigue, ¿no? Si no se consiguen ninguno de estos dos supuestos, hay que ir a una segunda votación y ahí sí, obviamente gana el que gana. Bueno, después tenemos el tema del colegio electoral, que ya les dije. Después hay algunos casos en los cuales la elección queda definida por la legislatura, que son los menos. Bueno, ¿cómo es el sistema electoral nacional? Bueno, el sistema electoral nacional, presidente y vicepresidente. Bueno, presidente y vicepresidente son una única fórmula. ¿Esto qué significa? Que se vota a los dos, vienen juntitos y no se puede, digamos, cortar la boleta a la mitad y decir yo quiero este presidente, pero en realidad quiero otro vicepresidente. Ojo, eso sí ocurre, o terminó ocurriendo, justamente con las PASO, porque puede haber ahí algunas alternativas. Se eligen en forma directa por mayoría de votos. Si no supera el piso del 45, bueno, esto mismo que les decía, ¿no? Por el tema del balotaje. El balotaje es una segunda elección y gana, o sea que se hace entre las dos fórmulas más votadas, y ahí ya después gana el que tiene la mayoría de votos válidos positivos. A nivel provincial tenemos balotajes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Chaco, Corrientes, en Tierra del Fuego, por mencionar algunos. ¿Cómo es el sistema de elección de los diputados nacionales? Los diputados nacionales, que ahí hay toda una discusión, que el número quedó fijado en 257. Se eligen en forma directa por sistema DONT. El diputado nacional, acuérdense que dura, bueno, el presidente y el vicepresidente también, a partir de la reforma de la Constitución, ahora duran 4 años en el cargo. Antes duraban 6. Antes el presidente y el vicepresidente duraban 6 años y no podían ser reelectos. A partir de la reforma de 1994 duran 4 años y pueden ser reelectos una sola vez. Y hay algo ahí que no se dijo y que no está, y sí está, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, en los cuales que el que es reelecto, el presidente reelecto, no puede volver a presentarse nunca más en la vida a presidente. En el caso de la Constitución argentina, eso no se dijo, con lo cual, evidentemente, ante la negativa, digamos, ante la no prohibición, la interpretación lógica sería de que se puede, y de hecho
Ha pasado en el caso, por ejemplo, de Menem, que fue candidato a presidente para un tercer cargo, para un tercer ejercicio en realidad, en 2003, que después, bueno, se terminó, pasó al balotaje, de hecho fue la fórmula votada, después, bueno, es historia sabida que se bajó del balotaje porque todas las encuestas decían que iba a perder. Y bueno, ahí fue que asumió Kirchner después. ¿Qué pasa con los senadores nacionales? También hay un cambio de la Constitución de 1994. ¿Por qué? Porque antes los senadores eran dos, primero, nada más, eran dos senadores por provincia. Se agregó con la Constitución de 94 los senadores por la Constitución Autónoma de Buenos Aires. Y el cargo de senador originalmente era de 9 años. Bueno, eso se bajó a 6 años. Y se agregó la figura del tercer senador por la minoría, es decir, que por cada provincia la fórmula más votada mete 2 senadores y el que le sigue mete un senador. También en forma directa por mayoría de votos. ¿Cómo es el sistema de diputados? ¿No? Es el famoso sistema DONT, que es un sistema de elección proporcional. ¿Qué significa esto? Nada, ahí hay un ejemplo bastante sonso, pero nada, que sirve como para ver. ¿Cómo definimos quiénes entran y quiénes no en un sistema DONT? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, 5 cargos tenemos que cubrir una legislatura de 5 cargos, ¿no? Y tenemos 4 partidos. Bueno, entonces, tenemos que un partido saca 5.000 votos, otro saca 4.000, otro saca 3.500 y otro saca 1.000 votos. Entonces, lo que se hace es ir dividiendo, digamos, como decís, bueno, el primer cargo obviamente se lo queda al que más, el primer diputado lo pone el partido que saca más votos, ¿no? Que en este caso sería el partido A. Entonces, eso después se divide por 2 y así sucesivamente, ¿no? Por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no? Por cada uno de los escaños que hay para llenar, se va viendo la cantidad de votos que saca cada partido. Entonces, tenemos que los primeros 4 lugares son, por ejemplo, en el caso del ejemplo, tenemos el que pone 5.000 es el primero, después el que pone 4.000 es el segundo. El partido C, con 3.500, llega a meter también un diputado. Sin embargo, el partido D no mete a ningún diputado porque aún así con el fraccionamiento tiene más votos el partido A con 2.500 y el partido B con 2.000. Incluso hasta podría haber puesto un sexto diputado, si hubiese habido, el partido C con 1.750. Bueno, sí, no hubiese llegado nunca por el partido al partido D a meter un diputado, salvo que hubiesen sido, no sé, como 10 cargos los que hubiesen estado a disposición. Bueno, vamos a la ley 26.571. Hasta ahora, perdón, se entiende, ¿no? Más o menos cómo es el sistema de elección proporcional de diputados. Sí, se entiende, doctor. Perfecto. Con el tema de los diputados hay una discusión, que eso me había olvidado decirles, que es que quedó en algún momento artificialmente fijado en este número de 257, cuando en realidad el número de diputados dependería, digamos, de la población de cada distrito. Yo en algún momento, ahora no, la verdad que para esta clase no lo pude rescatar, pero en algún momento había visto como ciertos estudios, digamos, que en base a los últimos censos actualizaban. Primero que de 257 por la población que hoy por hoy tenemos, tendríamos que estar hablando casi de 3 veces más ese número de diputados. Con lo cual no creo que sea del agrado de muchos sumar esa cantidad de diputados cuando hoy por hoy el discurso político viene casi que en el sentido contrario. Pero también daba de que había provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que quedaba muy, o sea que con lo que hoy tiene estaba muy por abajo de la representación que debería tener. Y hay cierta discusión política cada tanto que se va dando, digamos, en ese sentido. Bueno, la ley 26.571. ¿Qué dice la ley 26.571? Bueno,
que son elecciones primarias, por esto, ¿no? Porque lo que antes se hacía dentro del seno interno de cada partido político, ahora se hace, digamos, a nivel general. Entonces, hay que definir primero las candidaturas que van a ser presentadas a las elecciones generales. Abiertas, porque ya no depende de que uno sea o no sea afiliado a un partido político, todos podemos ir y votar al candidato del partido que se nos dé la gana. Obviamente a uno solo, ¿no? No es que podemos ir a votar a varios a la vez. Simultáneas, la elección se celebra en un mismo acto, todos los partidos políticos definen sus candidaturas o dirimen sus candidaturas, mejor dicho, en la misma fecha. Son obligatorias porque acá, al igual, digamos, que las elecciones generales, y según conforme lo establece el Código Nacional Electoral, hay una obligación para todos los ciudadanos que están empadronados, salvo aquellos que tienen circunstancias especiales, por ejemplo, aquellos que, como les dije, están entre la franja de 16 y 18 años, o los que tienen más de 70 años, para aquellos el voto es optativo. Lo mismo pasa para aquellos que no estén, hay una diferencia entre los que están, digamos, obligados, son obligados a votar, y después también los que su no voto, por ejemplo, los encuentra, digamos, el acto eleccionario a una distancia mayor de 500 kilómetros de su domicilio, digamos, de la sede donde están empadronados. El código establece que esas personas pueden, haciendo, digamos, una constancia de que están lejos, no tienen la necesidad de ir a votar. De hecho, cuando fue en el 2001, cuando fue toda la crisis de todo el sistema político, hubo un movimiento así que se llamaba el Movimiento 501, que básicamente lo que le ofrecía a la gente era que se fueran a 501 kilómetros, digamos, del lugar de donde estaban, como para no tener que votar. Bueno, por suerte eso después se fue morigerando. Y algo que es recontra importante de las PASO es que ustedes, bueno, acá supongo que todos habrán ido a votar alguna vez o varias veces, y habrán visto que en las PASO hay millones de boletitas, ¿no? De millones de partidos que uno no sabe ni que existen, ni de dónde. Bueno, ¿qué pasa? Lo de las PASO les pone un piso, digamos, de participación para poder pasar de nivel, ¿no? Como para pasar a las generales. A todos los partidos que saquen menos de 1.5% de los votos, lamentablemente se quedan ahí, ¿no? Esto es como una forma también de ordenar la oferta electoral. Bueno, y vinculado con algo que les decía al principio cuando arrancábamos, ¿no? Las clases, que las provincias, ¿qué son las provincias? Son autónomas, ¿no? Como por definición, las provincias son estados autónomos. A diferencia del Estado Nacional, que es soberano, las provincias son autónomas. Y dentro de esa autonomía pueden fijar el sistema electoral que mejor les venga en gana. Entonces, por un lado está el tema de la temporalidad de la elección, y esto fue bastante... se debatió mucho el año pasado porque estaba toda la cuestión esta de que si se desdoblaban, no se desdoblaban, y obviamente esto tiene que ver con una conveniencia política, ¿no? Con de si al quien es el candidato a gobernador le conviene o no le conviene asociarse, entre comillas, con quien va a ser el candidato, digamos, a presidente de su mismo partido político, porque siempre, digamos, hay un arrastre o malo, o se ve que viene complicado. Generalmente lo que tienden a hacer los gobernadores es a tratar de despegarse de eso y adelantar o cambiar la fecha de las elecciones. Y lo mismo pasa con el sistema electoral. Esto no es tan, digamos, es más difícil de modificar que la temporalidad de la elección, que es más fácil, digamos, de definir cuándo se va a votar, pero las provincias de por sí no están obligadas a seguir el mismo sistema electoral que sigue la nación, ¿no? O sea que cada provincia puede elegir, mediante su constitución, en principio, o las leyes, digamos, que regulan la constitución, el sistema electoral a aplicar. Por ejemplo, la famosa ley de lemas, o en el caso de las reelecciones indefinidas, que también está bueno, si nos quedan un par de minutitos para charlar, porque
El año pasado tuvimos varios fallos judiciales vinculados al tema de las reelecciones indefinidas y a un nuevo criterio que estaría apareciendo, digamos, en esta Corte de lo que ellos entienden como reñido con el sistema republicano, ¿no? Esto que le decía antes, o sea, las provincias tienen autonomía para fijar su propio sistema electoral. Ahora, en la medida que ese sistema electoral esté en línea, ¿no?, con los principios generales de la Constitución Nacional. Y con el tema de las reelecciones indefinidas, estaba pasando eso, ¿no? Como que una doctrina o un sector, digamos, de la Corte, que es mayoritario, está viendo, digamos, como cierto problema en las reelecciones provinciales cuando las coteja con el sistema nacional. Así que ahí el que está un poco complicado es el gobernador de Formosa, Fran, que creo que va por la sexta, séptima, ya se le perdió la cuenta. Reelecciones, sí, en algunos casos hay. Bueno, a ver, fueron notorios los casos de que también se dio y hubo mucho análisis sobre el tema también, porque se dio con muy poco tiempo de la fecha de que se iban a realizar las elecciones, pero tanto en San Juan como en Tucumán, la Corte terminó resolviendo de que había candidatos en las fórmulas originarias que no se podían presentar. El caso de Uñac en San Juan, que tuvo que cambiar de candidato directamente y que después encima perdió. Y lo mismo pasó con Tucumán, ¿quién era el candidato? Mansur, me parece. Claro, en Misiones intentó, pero no tuvo continuidad, exactamente. Bueno, ya estamos casi sobre la fecha, porque sobre la hora, a las 8 y 5 habría que ir cortando. Bueno, para que no quede sin ver este tema, que me parece que está bueno, y aparte, porque tiene que ver también, todos los temas a veces, ¿no? Hay momentos de la historia de nuestra vida política como que van saliendo de los cajones. Nosotros tenemos hoy por hoy un poder ejecutivo que no tiene muchos diputados en su haber, de hecho están ahí, la puja está constante con si sale o no sale la ley bases, de si se hacen acuerdos, no se hacen acuerdos con el resto de los partidos, y en un momento el señor hoy presidente dijo, bueno, no me importa, si no puedo gobernar con las leyes que mi partido mande al Congreso, lo voy a hacer mediante las iniciativas de participación directa, ¿no? Con esto, digamos, de la iniciativa popular, referéndum, consulta popular. O sea, como que él pensaba que una de las formas, digamos, de pasar leyes era, si el Congreso no se las podía sacar, era hacerlo mediante estos mecanismos que están previstos en la Constitución. La iniciativa popular. Bueno, ¿qué es la iniciativa popular? Es un derecho que tienen los ciudadanos para presentar proyectos de leyes, ¿no? En la Cámara, ante la Cámara de Diputados. O sea, cualquier ciudadano podría juntarse, o sea, podría armar un proyecto de ley de un tema, que vamos a ver cuáles son los temas habilitados, pero en principio podría surgir de ahí. El Congreso, si pasa, digamos, esto, lo tendría que tratar dentro de 12 meses. Con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria, esto dice la Constitución, que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución nacional para suscribir la iniciativa. Lo que dice la Constitución, este es el artículo 30, ahí abajo está medio clarito, pero se lee, que no pueden ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a la reforma constitucional, a tratados internacionales, a tributos, a presupuesto y materia penal. Ustedes van a ver que lo que bueno, reforma constitucional, por supuesto, ¿no? Pero en lo que es materia tributaria y materia penal suele estar, digamos, exenta o prohibida, digamos, de varias cosas, como por ejemplo de los decretos de necesidad y urgencia. Como una suerte de materia reservada al legislador. ¿Qué dice la reglamentación? Bueno, en 1996 se sanciona la 24747, que es la ley que reglamenta el artículo 39 de la Constitución Nacional.
Yo dije 30 antes, perdón, es el 39. ¿Cuáles son los principales lineamientos? Está un poco chiquitito ahí, pero le digo que no pueden ser, reitera un poco lo que dice la Constitución Nacional, que no pueden ser objeto de las iniciativas populares, proyectos que se refieren a reforma constitucional, tratados internacionales, tributo, presupuesto en materia penal, y dice que necesita un número que se firme, que la iniciativa la firmen por lo menos un número de ciudadanos que no sea menor al 1,5% del padrón electoral usado para la última elección de diputados nacionales. Y que a su vez tiene que representar por lo menos a 6 distritos electorales. Estos son la reglamentación, digamos, como para que no, también para establecer una especie de filtro, ¿no? Y que no vaya alguien que con 5 firmas obligue al Congreso a tratar, digamos, en el marco de 12 meses un proyecto de ley. ¿Qué más dice la ley? Que cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional, el requisito del porcentual se va a cumplir considerando nada más el padrón electoral total de las provincias que componen dicha región, sin tener en cuenta la cantidad de distritos que habla, digamos, esto de los 6 distritos electorales. O sea, que para proyectos con alcance pura y exclusivamente regionales, solo nos tenemos que estar al 1,5% del padrón de los distritos en donde vaya a tener efecto esta ley, digamos, porque el día de mañana, si esto prospera, sería un proyecto de ley. Requisitos formales. Bueno, tiene que ser presentada por escrito, tiene que tener una petición en forma de ley, términos claros, una exposición de motivo fundada. Ustedes saben que todas las leyes, aparte del texto de la ley que nosotros conocemos, tienen como atrás una motivación, ¿no? Una explicación de por qué se busca y por qué cada uno de los artículos de la ley tiene un análisis y si uno va ahí debería encontrar, digamos, la explicación de por qué se decide ese artículo y no otra cosa. Nombre y domicilio de los promotores de la iniciativa, de los que podrán participar de las reuniones, bueno, con voz, de acuerdo a la reglamentación, descripción de los gastos y origen de los recursos que se ocasionaren durante el periodo previo a presentar, y los pliegos con las firmas de los peticionantes, aclaración del nombre, apellido, número, bueno, todos datos más bien formales. ¿Cómo es el trámite de una iniciativa popular? Bueno, se presenta en mesa de entradas de la Cámara de Diputados, hay que pasa a la Justicia Nacional Electoral para ver la firma de los presentantes y obviamente que verifique que cumplen con este requisito, ¿no? Del 1,5% del padrón y toda la cosa. Se remite a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que se dictaminen sobre la admisibilidad y si se admite el proyecto, se incluye en un orden del día y se va a seguir adelante con el trámite de formación y sanción de las leyes, ¿no? O sea, que el Congreso lo debería tratar dentro de los 12 meses. Si se rechaza el proyecto por el Congreso, ya no hay ningún tipo de recurso. Consulta popular. Bueno, este es otro de los institutos de participación directa. Y acá, ¿qué dice el artículo 40 de la Constitución Nacional? Que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, puede someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no puede ser vetada, en este caso, por el presidente. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convierte en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente, dentro de sus competencias, pueden convocar a una consulta popular no vinculante. En este caso, el voto ya no es obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidades de la consulta popular. Bueno, esto está también, hay una ley que lo reglamenta, que es la 25.432 del año 2001. Y acá hay, bueno, como dice el artículo, hay dos tipos de consultas populares, las que son vinculantes y las no vinculantes. ¿Cuál es la vinculante? Bueno, en realidad, ¿cuáles son las pautas para una consulta popular vinculante? Primero, que queda, como dijimos, a cargo del Congreso, ¿no? De la Nación, iniciativa de la Cámara de Diputados. ¿Pueden ser de cualquier tipo de proyecto de ley? No, algunos no. Por ejemplo, hay proyectos de leyes, o hay leyes en realidad cuyo trámite está expresamente reglado en la Constitución. Por ejemplo, no sé, la ley de coparticipación. La ley de coparticipación está expresamente prevista en la Constitución cómo tiene que ser el trámite legislativo para la sanción de una ley de esa naturaleza. Entonces, por ejemplo, en estos casos o cuando se requiere una determinación
Cámara de origen o una mayoría calificada para su aprobación, no corre la consulta pública vinculante. Se tiene que tratar en una sesión especial en la que se tiene que aprobar con el voto de una mayoría absoluta de los miembros presentes de cada una de las cámaras. En este caso, el voto de la ciudadanía, si se somete, digamos, a un proyecto de consulta popular vinculante, es obligatorio. Y para que sea válida y eficaz, se tiene que emitir el voto mínimo de un 35% de los ciudadanos inscritos en el padrón. Si el proyecto tiene la mayoría de votos válidos afirmativos, se convierte automáticamente en ley. Y acá esto es importante porque, a diferencia del trámite normal de las leyes, no pasa al Poder Ejecutivo y no existen, digamos, esta posibilidad de que el presidente la vete, ¿no?, dentro de los 10 días de que se sancione una ley. Ahora, si el proyecto tiene resultado negativo, no se puede retirar sino después de un lapso de, o sea, no se puede revolver a plantear el mismo proyecto, sino pasados 2 años desde la consulta. ¿Qué pasa con la consulta popular no vinculante? Bueno, se puede someter a consulta no vinculante todo asunto de interés general para la nación, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción están especialmente reglados por la Constitución. Bueno, lo mismo que pasa con la consulta popular vinculante. La convocatoria, en este caso, la puede realizar el Poder Ejecutivo y en este caso se va a instrumentar como un decreto. Si la consulta popular no vinculante es convocada por alguna de las cámaras, tiene que aprobarse por mayoría absoluta de miembros presentes. Si el proyecto sometido tiene voto afirmativo, después tiene que ser tratado en el Congreso y se va a incorporar al plan de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá nos faltó en la filmina faltaban algunos institutos, como puede ser el del referéndum, ¿no? Que algunas constituciones provinciales lo tienen, pero básicamente la idea es esta, ¿no? Es de hacer saber de que existen, que si bien, digamos, la sanción de las leyes en líneas generales se hace en forma indirecta, pues a través de los representantes elegidos para eso, existen ciertas formas o ciertos institutos en los cuales la participación de la ciudadanía adquiere mayor relevancia. ¿Cuáles son las discusiones actuales que se vienen dando en materia de derechos políticos y de sistemas electorales, etcétera, etcétera? Esto, por un lado, como primero, si mantener la boleta única de papel o la boleta partidaria, que es la que todos conocemos, ¿no? La boleta que cada partido, digamos, ofrece y pone a disposición, con la cual, digamos, para cortar boleta hay que ir con la tijerita e ir cortando los distintos tramos de una boleta, y no el caso de la boleta única de papel, como funciona, por ejemplo, en Santa Fe, en los cuales en una única papeleta están todas las opciones posibles y el elector va eligiendo, digamos, qué es lo que prefiere, digamos, en cada una de las opciones. Después, ahora me parece que bajó un poco, digamos, el nivel de discusión sobre esto, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 2 casos de votación electrónica con unas máquinas en las cuales, y de hecho en la última vez que se usó, en las PASO anduvo bastante mal, hubo muchas demoras, de hecho mucha gente no sabía que tenía que votar 2 veces, porque como era una votación que se daba en forma simultánea en lo que era local y nacional al mismo tiempo, algunos votaban nada más que una parte y se olvidaban, digamos, de votar la parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, etc. Después tenemos el tema de las reelecciones indefinidas. A ver cómo puedo hacer para dejar de compartir esto. Ahí está, dejar de compartir. El tema de las reelecciones indefinidas, tanto de gobernadores como de intendentes, en la provincia de Buenos Aires se dio también una discusión acalorada en lo que tenía que ver con la reelección de intendentes. En la provincia de Buenos Aires los intendentes tenían reelección indefinida, había unos casos como, por ejemplo, no sé, en San Isidro, los Pose, primero el Melchor, el padre, después Gustavo, que venían, digamos, teniendo como, no sé, desde el año 1983 a la fecha reelecciones sucesivas y en algún momento la legislatura
la provincia de Buenos Aires dictó una ley, digamos, como poniéndole un coto a eso. O sea, hay toda una tendencia a ir morigerando el tema de las reelecciones indefinidas, en entendiéndose, digamos, de que hasta cierto punto, digamos, una alternancia en la oferta política es algo positivo para el sistema. Y después lo otro que también, que me parece que va a ser lo que probablemente cambie, es esto de mantener o no mantener las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, ¿no? Las PASO. ¿Por qué? Porque también es verdad que cada vez que cada acto eleccionario moviliza muchísimos recursos, es un gasto económico muy importante, y a veces también el efecto que causa, ¿no?, las elecciones, porque ha pasado muchas veces que en las PASO se usa como una suerte de especie de encuesta, ¿no? Y eso después cambia bastante o altera el humor, sobre todo político y económico, digamos, de los días venideros. Pero no, básicamente eso es la clase de hoy. Si alguna tiene alguna duda, es momento de plantearlo ahora o callar para siempre. No, mentira, después si no lo pueden plantear en el foro o bueno, ustedes tienen los contactos ahí como para sacarse todas las preguntas que crean convenientes. Si les sirve la presentación esta, creo que tengo entendido que queda colgada acá un par de días, no sé si 15 días más o menos con la clase, que lo pueden bajar si lo quieren usar como para reforzar el estudio. Bueno, gracias, Oscar. Se entendió todo, por lo menos. Se agradece. Se entendió bien. Se entendió todo. Bueno, me alegro entonces. Bueno, los dejo entonces, que ya es tarde, son 8:05. Me imagino que tendrán cosas mejores que hacer que seguir escuchando algo de una clase de derechos políticos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Adiós. Gracias.